Ahora bien, vamos a observar ciertos criterios para la autoevaluación con respecto a la interpretación bíblica. Estamos en esta sección de lo que es la interpretación bíblica y vamos a mirar algunos ciertos criterios que son necesarios para la autoevaluación. Primero, vamos a mirar el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura. La Biblia es una comunicación celestial con un mensaje para vida o muerte. Es un medio para que nosotros recibamos doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia y en perfección. El estudio bíblico que no causa cambios en la vida de aquellos que utilizan la palabra no llena la meta del plan que Dios tiene para los escritos sagrados. Entonces, la palabra de Dios cumple un papel predominante, fundamental en la vida de toda aquella persona que se acerca a ella. La Biblia dice, ella misma da testimonio de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El escritor de Hebreos lo dice en Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra tiene poder y eso produce, su trabajo es producir cambios en la vida de aquella persona que se acerca a ella con fe. Si yo me acerco con fe a ella, esta va a producir cambio, pero si me acerco a ella sin fe, entonces no va a producir los cambios que se necesitan hacer. Muy bien, ahora veamos las calificaciones espirituales. ¿Cuáles son las calificaciones que debe tener todo hermeneuta? Toda persona que se acerca a las escrituras para estudiarlas. Debe ser una persona que haya nacido de nuevo. Estar santificado y lleno del Espíritu Santo son requisitos básicos para la interpretación bíblica. Es obligatorio ser sensitivo al Espíritu Santo para la iluminación divina. Entonces, estas calificaciones básicas, usted puede encontrar una gama de calificaciones o de requisitos que hay para toda persona que acerca a las escrituras, pero consideramos que estas son básicas, son elementales. Si estas no están en la persona que desea acercarse a las escrituras, va a ser difícil que pueda entender un conocimiento claro, un conocimiento saludable, un conocimiento real de lo que dice la palabra de Dios. Debido a que sin el Espíritu Santo resultará imposible que podamos tener un conocimiento hermoso, un conocimiento claro de lo que dice la palabra de Dios, debido a que el Espíritu Santo es el autor, es el que ha estado en todo el proceso de revelación, inspiración, y ahora está en el proceso de la iluminación. Ahora también otro punto que es importante mencionar es sobre los prejuicios y las presuposiciones. Los prejuicios son aquellos elementos personales o ambientales que pueden afectar nuestro juicio antes de que los hechos de la verdad objetiva puedan ser conocidos. De cierto, todos nos acercamos a la Biblia con ciertas presuposiciones, con ciertos prejuicios, que algunos de ellos obviamente son buenos, son correctos, son sanos, está bien, pero hay prejuicios y hay presuposiciones que no son correctos y que muchas veces esto nos impide conocer en realidad la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahora, muy bien, vamos a observar ciertos conceptos para la interpretación bíblica. El corazón de la interpretación bíblica es permitir que la palabra hable. Uno de los peligros que corre un intérprete es la tendencia de leer en las escrituras aquello que en realidad no está allí. Es interesante, maravilloso entender este principio, esta premisa, que los ciertos conceptos de la hermenéutica bíblica nos llevan, nos orientan a que en realidad sea el mismo texto bíblico que hable. El mismo texto bíblico debe hablarnos a nosotros
Y nuestro trabajo como estudiosos de las Sagradas Escrituras es permitir eso, que sea el texto mismo que nos hable a nosotros. Pero el problema que se corre es cuando nosotros como estudiosos, como exégetas, como hermeneutas de las Sagradas Escrituras, tratamos de leer, tratamos de entender lo que el texto no quiere, no dice y nunca ha dicho y no dice así. Ahora, para entender mejor eso, vamos a entender dos términos. El primer término es la exégesis. La exégesis. La exégesis viene del griego que significa egestai. Egestai. Esta palabra significa sacar hacia afuera, explicar. Entonces, la hermenéutica, la exégesis es el arte de saber explicar a otros el significado de determinado texto, basándose en las reglas establecidas de la hermenéutica. Ahora bien, hay otro término que también es importante explicar y es la exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa introducir, llevar, meter hacia adentro, no aplicar nuestras ideas teológicas, conceptos propios, etcétera, a la escritura. O en otras palabras, tratar de entender, tratar de hablar o tratar de decir lo que el texto bíblico no dice. Entonces, nuestro trabajo no es hacer exégesis, nuestro trabajo es hacer exégesis, es extraer las verdades de Dios que se encuentran contenidas en las Sagradas Escrituras, extraerlas, sacarlas de afuera y poderlas compartir, hacerles entender a otros. En este caso, si nosotros somos pastores y nuestro trabajo es predicar la palabra, es extraer las verdades eternas de Dios contenidas en la palabra, sacarlas hacia afuera y hacerlas conocer a la audiencia a la cual nosotros edificamos por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a observar algunos conceptos que son necesarios saber. Estamos observando estos conceptos y ahora vamos a ver otro concepto importante que tenemos que observar para poder desarrollar el trabajo exegético que tenemos que desarrollar en nuestro diario trabajo cotidiano de nuestra labor pastoral. Vamos a observar qué significa el contexto. ¿Qué significa el contexto? A veces nosotros decimos el texto está en su contexto, o tratar de ubicar el texto en su contexto. Eso vamos a tratar de hablar, o escuchamos hablar y a veces no entendemos qué significa el contexto. Muy bien, vamos a ver qué significa el contexto. El significado básico de contexto es unir. Esto significa que en la interpretación bíblica lo que precede o sigue a un texto dado debe ser cuidadosamente examinado. El contexto inmediato de un versículo o pasaje dado es aclarado aún más dentro del contexto mayor, o sea, en el capítulo. Y si en el capítulo no encontramos claridad, entonces lo vamos a encontrar obviamente en todo el libro. Y si no lo encontramos en el libro, pues el contexto mayor es toda la Biblia. Entonces, el contexto es cuando nosotros encontramos un texto bíblico y lo leemos. Nosotros no podemos leer un pasaje aislado de todo el capítulo, porque el capítulo representa el contexto donde está ubicado el texto. Y dentro de ese contexto en el cual se encuentra ubicado ese texto, hay un contexto variado, hay un contexto cultural, hay un contexto de lenguaje, hay un contexto geográfico, hay un contexto histórico. Entonces, que todo ese contexto está ubicado ese texto. Entonces, nuestro trabajo como hermeneutas es ubicar el texto en su propio contexto. Debido a que si nosotros, al estudiar la Biblia, cogemos un texto y lo tratamos de interpretar aisladamente del capítulo, entonces es ahí donde cometemos herejías, es ahí donde cometemos equivocaciones en el entendimiento del pasaje bíblico. Ahora vamos a observar lo que significa la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? En el Antiguo Testamento fue el comienzo de la revelación y la plenitud del mismo se encuentra en el Nuevo Testamento. Como dice Bernardo Ramm, dice, Dios dirige al hombre desde la infancia teológica, que es el Antiguo Testamento, hasta la madurez, que es el Nuevo Testamento.